Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy lo primero, pues como veis, presentaros el nuevo montaje, el nuevo proyecto que he hecho en la urna de 75 litros. Ha dado paso al anterior montaje que teníamos de Iwagumi. Y también vamos a hablar de cómo quedó ese proyecto de Iwagumi, la fotografía que hicimos en su día en el concurso a nivel nacional, el AQSC. Lo primero, hablando del antiguo Iwagumi, si recordáis, pues en uno de los vídeos de esta actualización de los acuarios en casa, pues se levantó el tapizado, empecé a replantarlo, pero realmente, pues como tenía en mente hacer una ampliación para un acuario, como veis aquí, que tiene tres funciones, os lo voy a intentar. La primera, que sea acuario de aclimatación, también de cría de algunas especies, y sin olvidar siempre hacer un acuario bonito a mi gusto, retomando la parte de emergido para disfrutarlo en casa. Entonces ya me diréis vosotros qué os parece el montaje. Un montaje que, por otro lado, he reutilizado todo lo que tenía en casa, tanto en ese montaje temporal que visteis hace unas semanas de 30 litros, por eso dije que era un montaje temporal. Esa urna ahora mismo la tengo vacía para más adelante a ver qué hacemos. Y también este pequeño tronquito, pues si recordáis teníamos el acuario de 8 litros pequeñito que lo he desmontado, y también con parte del sustrato pues he montado un, en este caso no diría nano, sino un micro Iwagumi, pero bueno, esto lo veremos en siguientes vídeos en esta actualización de los acuarios aquí en el canal. Bien, referente a la parte de la clasificación de concurso AQSC del acuario 75 litros Iwagumi, pues la verdad es que este año hemos quedado el 23 de 39 participantes. Si bien es cierto que hemos mejorado respecto al año anterior, que fuimos el 35, si no recuerdo mal, también es verdad que este año ha habido menos participantes, pero en términos generales estoy muy contento. Como digo, siempre un acuario para participar, donde además un proyecto, como es muy sencillo, la roca, sustrato, 3 tipos de planta, no me compliqué mucho más la vida, un acuario, como dije, para disfrutar en casa. Y comentario del juez, si me llama la atención, dice: no estoy seguro si la blisa japónica está recién plantada, ya que no se ve natural. Reemplazar la blisa con césped podría ser mejor, ya que la blisa es demasiado grande para este diseño. Pues seguramente no ajusta a las proporciones. Sí que es verdad que en mi caso diré que la blisa la dio paso, sustituyó la antigua Leocharis que teníamos. Os dejaré el vídeo del montaje de cómo fue cambiando esas cositas. Y cierto es también que la traje del local estaba prácticamente para tirar, la recuperé y de hecho cuando hice el desmonte había blisa para dar y tomar. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que concierne ahora el tema del montaje de este acuario, como he dicho, pues he intentado hacer un 3 en 1, como he dicho al principio, intentando reutilizar todo lo que haya por casa. Y os voy a ir dejando pequeñas tomas de lo que ha sido el montaje, la profundidad. Creo que ha quedado muy bonito, tanto la parte de abajo, ya veremos si nos adapta bien para, como digo, cría de algunas especies, como sobre todo aclimatación de otras especies. La parte de emergido, ahora cuando llegue el invierno, pues espero que se ponga bien. De hecho, también por aquí, como veis, este raíz que hemos dicho que teníamos en el 8 litros pequeño, la parte aquí, la codimbosa mini, cómo se está empezando a estar en emergido, adaptándose. La tripartita, poquito a poquito, ese helecho, es decir, un acuario para disfrutar. Incluso hasta uno de los potos que tenía afuera, pues lo he puesto aquí para pasar el invierno y darle empaque al conjunto. Y además, si os dais cuenta, también he cambiado este acuario. Tenía aquí el 300, lo he echado para allá el 300 y me lo he puesto aquí para tenerlo más cerca. También si pasa algo de luz de la ventana, aunque sea a través de esto, que lo aproveche este proyecto en emergido. Es decir, un acuario para disfrute, como siempre digo. Esta es la propuesta de proyecto, ya me diréis qué os parece. La verdad es que lo único que hice fue, de hecho no llegué ni a desmontar, hice un remonte de todo el sustrato, lo metí allí detrás. Toda la roca a mano es la que había en el montaje del 75 litros, a excepción de algunos trocitos que he pillado para decoración. Las plantas, las que había en este acuario, o las que había en el... He cogido algo del 500, he cogido también del montaje del nano, es decir, de lo que tenía todo por casa. Y como veis, reutilizando y echando la imaginación, pues me puse un par de noches y creo que me ha quedado pues bastante diferente, al menos a mí me gusta mucho, y siempre intentando dar dentro de mi estilo un pasito más en mejorar en el tema de la decoración de los acuarios, el paisajismo, que sea natural y que integre con todo lo que yo tengo, de manera que también ha sido muy económico en este caso. Dicho todo esto, como he dicho, este es el proyecto, espero os haya gustado. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, compartir el vídeo, suscribiros si aún no estáis suscritos al canal, que sigamos creciendo. Ya sabéis que aquí lo importante es mejorar en todos los aspectos del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!